Mire, ahora vamos a hablar de un tema que tiene una inminencia respecto de su definición, seguramente será en los próximos días. Te veo anotando. ¿Qué anotas, el nombre Torres? Estás en cámara, Torres. El nombre del legislador, pero bueno, mañana te atiende el Pancho, te quiero decir. Estamos haciendo premio. Claro, seguro. El Panchito. Sí, mañana te atiende, te hace barro y pelusa. El Pancho y sus personajes. Claro. A ver, vamos a hablar de Teresa Day. Dentro de la próxima semana se va a hacer una audiencia pública por el cual ya lo vamos a presentar incluso con Hirschbrand, con el Pocholo, nuestro amigo. Vamos a hablar de las impugnaciones y las adhesiones de esta audiencia pública de la propuesta por el oficialismo ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Tanto la oposición como el oficialismo se volvieron a cruzar hoy porque la oposición, prácticamente toda la oposición, ha pedido una declaración de certeza ante la Corte que ha sido aceptada. Esto es para pedirle a la Corte que diga si Teresa Day, que es la propuesta que la estamos viendo en pantalla, por el gobernador, cumple, sí o no, con los requisitos, esto es grave, con los requisitos para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Vos hablabas de declaración de certeza. Sí, pero ya vamos con el Pocholo. Fíjate lo que dice hoy Lucas Gilardo. De él estaba hablando recién, estaba anotando su nombre, porque emitió un video donde explica cuál es la posición de la oposición precisamente en este tema. Vamos a verlo. La decisión que tomamos con todos los bloques de la oposición fue presentar ante la Corte una declaración de certeza, es una acción para que se termine con este nivel de incertidumbre y sea la propia Corte la que nos diga si la doctora Day cumple con los requisitos. Los requisitos son 8 años de magistratura o 10 años de ejercicio de la profesión de abogada. En virtud de lo que surge del pliego y en virtud de lo que surge de su propio currículum, cuesta determinar esos 10 años de ejercicio, no aparecen acreditados y por supuesto no tiene acreditados los 8 años de magistratura. Las problemáticas que podría acarrear votar a una persona que no cumple con los requisitos podrían ser gravísimas. En términos institucionales, por supuesto, en términos judiciales, con las nulidades que se pueden plantear, pero sobre todo en responsabilidades fuertes para el gobernador de la provincia. Hay un artículo del propio Código Penal que establece sanciones a quienes enviaren un pliego de personas o propusieren para cargo a personas que no están acreditadas para hacerlo, inclusive para las personas que aceptan en ese cargo sin cumplir con los requisitos que establecen nuestras leyes y nuestra Constitución. De manera que es un ámbito para transmitir tranquilidad no solo a la ciudadanía, también al gobierno provincial, también a los senadores que somos quienes tenemos que votar y también a la justicia para garantizar que la persona que llegue a ocupar el máximo lugar sea la persona que cumple con las condiciones e idónea para ello. Bueno, Teresa Day logró reunir y unir a toda la oposición en contra de su designación. Y rápidamente, cuando se dio a conocer esta presentación de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia, se conoció también un documento, un comunicado, más que nada de la Unión Cívica Radical, donde, ahí lo estamos viendo, donde acusa directamente a la oposición de no querer trabajar y de pedirle a la Corte cómo deben, como dice el título, cómo deben hacer su trabajo. Dice el oficialismo en este documento que esto es tan grave como las acusaciones que recibe Teresa Day. Dice que debiese de rechazarse in limine porque le están pidiendo a la Corte que se termine con las facultades que en este sentido tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para tratar el pliego de una propuesta, en este caso Teresa Day de la Corte. Decía Marcelo, para que rechace in limine. No rechazó nada, in limine. Jorge Hirschbrand desde Diario El Sol. Jorge, la Corte dijo, bueno, lo acepto, lo convoco las partes. A ver, hay una jugada política importante también por parte de la oposición, porque cae en la sala 2 de la Corte. Y la sala 2 de la Corte tiene una particularidad, tiene una mayoría de extracto peronista, ¿sí? Lo tenemos a Omar Palermo y a Mario Adaro sobre José Valerio, que está más cerca del radicalismo, como los integrantes de la Sala 1, que son Pedro Llorente, Almiro Garay, y ahí el único peronista es Julio Gómez. ¿Sí? Digo, coinciden varias cosas. Además de eso, más allá de una declaración de certeza, ahí lo que se pide es una declaración de constitucionalidad. ¿Sí? El recurso se llama declaración de certeza, pero lo que tiene que resolver la Corte en el fondo es si la designación o posible o la candidatura de Teresa Day es constitucional.
La verdad que ha sido una jugada políticamente bastante interesante la que hizo la oposición, como lo estaba contando Marcelo. A ver, pongámosle plazo a esto, porque si no, esto sigue. ¿Hay plazos? ¿Hay términos de plazos jurídicos para esta reunión, esta conciliación o no? No, para avanzar en la sí. audiencia pública, para luego llevar de la audiencia pública al recinto la votación de este pliego. Contanos. La idea de la Corte es convocar a una suerte de audiencia de conciliación entre todas las partes para que se pongan de acuerdo, para ver si este conflicto se puede resolver políticamente y que el miércoles que viene Teresa Dey tenga su audiencia pública y casi una semana después, 6 días después, vaya la votación de su pliego al Senado. Habrá que ver, habrá que seguir muy de cerca la jugada. Jorge, muchas gracias. Dale, un dato más. Sí, dale. Hoy cerraron, a las 12 en realidad, cierran las adhesiones e impugnaciones, ¿sí? Para Teresa Dey. A las 18 se había hecho un corte, más o menos eran unas 3.500 adhesiones, entre las que figuran un montón de figuras y protagonistas de la vida judicial de Mendoza, tanto provincial como federal, y unas 350 más o menos objeciones, 380 objeciones o impugnaciones, entre los que se destaca el movimiento Ni Una Menos y los organismos de derechos humanos.